Y respecto al caso de Donato Cervantes, que es como les digo, por el cual Sí, yo claro. tomé conocimiento de Sí. usted, desde su punto de vista pues científico y todo ello, de repente si nos puede hacer una síntesis y a qué conclusión llegó usted con este caso, que lo investigó personalmente. Sí, sí, sí. El caso de Donato Cervantes, para decirte, ¿no? Está el título, vean, Odisea en los Andes, Ujú, 1983, el año en que hicimos contacto, ¿no? ujú, Porque en el título trato de más o menos mostrar, ¿no? En sí el caso de Donato Cervantes, ¿no? O sea, ni mi forma, como lo vi, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Y, y lo que aprecié de lo que le pasó, lo pasó a él y pasó a las personas de su entorno, ¿no? Incluyendo a mí, fue una odisea en los años, o sea, momentos de alegrías, de penas, de sufrimientos, de angustias, ¿no? O sea, para mí esa es la esencia de una odisea. Yo entré en esa odisea, donde en esa odisea había personajes, ¿no? Personajes, héroes, dioses, semidioses, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de decir. Y cuando coloco en 1983, el año que hicimos contacto, hasta trato de hacer la analogía con aquel filme famoso, de el filme Odisea, Odisea, Odisea 2001, ¿no? El año que haremos contacto, ¿no? Alguna cosa así. de la De película de Stanley Kubrick, Kubrick, de Stanley Kubrick, claro. ¿no? 2001, Odisea en el espacio. Ujú. Y después hay una serie, una segunda película, en 2010, Odisea en el espacio, el año que hacemos el contacto, alguna cosa así. Entonces, haciendo esa analogía, ¿no? Eso que es futurista en este caso es para atrás. Acá digo, el año 83 fue el año que hicimos contacto. ¿Y por qué? Porque trato de demostrar en ese libro que es una narrativa, ¿no? De lo que aconteció en el año 83, que fue el año donde se notició, donde se pudo, a pesar de que él relata que en el año 75 sufre su primer contacto, cuando él estaba andando de camión en una noche solitaria solo, detiene su carro, abre la puerta, una luz lo ilumina y él comienza a salir y lo elevan a la altura. Él lo cuenta su primera vez, que eso ocurrió en el año 75 y él tiene un accidente, ¿no? Pero solo en el año 1983, ¿no? Que cuando tiene su accidente en el brazo, ¿no? Producto de un accidente, se complica con gangrena, es internado, llevarlo al hospital, salvarlo, lo operan, le dan antibióticos, lo mandan al hospital Revalgiati desde salvarlo, él retorna, se escapa de Lima y él está totalmente gangrenado con fotografías, médicos, declaraciones de amigos, jefes, de todo bien documentado. En el año 83, ¿no? Él aparece en los titulares del periódico La Tercera de La Crónica, y de ahí, semanas después, en otros periódicos también él salía noticia, y semanas y meses después. Entonces, en el año 83, él sale en conocimiento de todo un país, ¿no? Y después, posteriormente, otras personas de otros países también vendrían, lo que le había pasado a él. Y lo que le había pasado a él era de que él tenía las evidencias científicas, en el sentido estricto de la palabra, de que su brazo, con fotografías, declaraciones de médicos, cirugías, ¿no? Él había sido curado de una manera que la medicina no puede. Entonces la medicina tiene un límite. En el año 83 tenía un límite, ahora nosotros tenemos un límite. En el 83 los diabéticos morían después del diagnóstico 5 años. Ahora, 2019, diabético después del diagnóstico puede ir 20 años. Y de acá 20 años más el diabético de repente no va a tener diferencia cuando le dan el diagnóstico, ¿no? No va a tener diferencia, la van a cuidar bien. Pero en el año 83, ¿no? Con lo que se tenía de toda la ciencia en el mundo más avanzado, y actualmente, incluso en 2019, lo que le pasó al señor Donato Cervantes, no hay manera, no hay explicación. Solo aceptar lo sobrenatural. Porque en realidad fueron dos ocasiones, ¿no? La primera fue con su brazo y la segunda que se volvió en un accidente de Fueron trabajo. tres, la verdad. Tres. Tres. O sea, para la primera, si nosotros contamos en el año 75, la primera. Ah, claro. Es la primera. Donde él es elevado en el aire, en el año 75, de la altura, llega otro vehículo que se aproxima, según el relato, y lo sueltan a él de la altura y él cae sobre unas rocas, ¿no? Ahí lo llevan a un puesto, ¿no? Donde trabajaban, ¿no? Lo tratan porque él estaba ensangretado, estaba gravísimo, y ahí dentro
según el relato de él, la primera curación que ocurrió fue en el año 75, donde en el mismo puesto donde lo estaban tratando, o sea, lo habían llevado, que se había caído de la altura hacia unas rocas, sangrando las espaldas, ¿no? Es curado, es la primera vez. Solo que esto que ocurrió fue la vez que los conoció a ellos. Y eso nunca lo contó a nadie, pues. Claro, pero en todo caso, ¿usted estaría totalmente seguro de que se trató de un caso de curación? Usted como médico, de repente, las últimas veces que vio al señor Donato, ya después de su último accidente que tuvo, en el cual dice que le volvieron a crecer las falanges, ¿no? Usted llegó a ver su mano, llegó a ver las fotos Sí. que le tomaron allí en la plaza de Chiclayo y todo eso, y usted concluiría como médico que efectivamente Sí. hubo una curación no explicable. Sí, sí, como médico, como relato de médico individual, Ujú. mira, quiero que se entienda eso, como médico profesional que soy, ¿no? Soy testigo de que yo lo conocí personalmente, señora, en enero del año 2008. Conversé, como conversaba contigo, durante un par de horas, ¿no? En compañía de otras personas, ¿no? Después, en el año 2008 estamos hablando 25 años después de la curación de su brazo. Vea bien, 25 de su brazo derecho que tenía la gangrena. Entonces, como médico por ectoscopía, que quiere decir la análisis visual, yo comprobé como profesional, ¿no? De que él no tenía ningún signo de secuela, de hipotrofía del brazo. Vi su brazo como veo tu brazo. Entonces, visualmente no había, digamos, yo podía constatar visualmente de que por el relato de lo que le había pasado, ¿no? Que después yo iba a ver los registros médicos, el relato, después iba a conversar, ¿no? Con los médicos, yo fui testigo de que él había tenido sobre su primer incidente del brazo una recuperación sobrenatural. Ujú. Y también, vea bien, también, ya en el relato de médico individualmente, ¿no? Cuando lo volví a ver en 2010, ¿no? Fui testigo de que su mismo brazo derecho, ¿no? Estaba perfecto nuevamente. Y lo digo ¿por qué nuevamente? Porque él en marzo de 2008, después de yo verlo la primera vez, él tiene el accidente donde se amputa parte de los dedos de la mano derecha. Que también había relatos de la médica que lo atendió. Entonces, en otras palabras, ¿no? Como yo fui testigo en 2 oportunidades de que él estaba en perfectas condiciones después de 2 accidentes que no habría manera, no hay una explicación médica. Ujú. Entonces, esto te estoy contando ¿por qué? Porque este relato como profesional puede ser utilizado, claro, por personas que quieran decir, oh, el caso de Donato Cervantes no es un caso, pues, real, ¿no? Porque aparte de eso hubo una serie de fenómenos que él no solo comió, sino como testigo, ¿no? Y ahí viene el caso del juez, señor Cadillo, que él juntamente con varios altos funcionarios fueron testigos de algo sobrenatural. El incidente del carro sin gasolina. Así es, que ¿no? me lo contó personalmente. Entonces, pero no fueron los únicos, fueron muchos otros. O sea, el número de testigos de cuestiones sobrenaturales no fueron 2, fueron muchos, ¿no? Entonces, pues, yo te hago este énfasis, ¿no? De mi impresión preliminar, ¿por qué? Porque con los años de experiencia que tenía en la ufología y con la importancia que le asignaba yo a este caso de Donato Cervantes, cuando yo llego a él, ¿no? Mi preocupación no era la cuestión de decir yo como médico certifico que algo sobrenatural ocurrió. No era mi plan A, mi plan original. Mi plan original con él, ¿no? Yo ya con todos los grados universitarios que tenía, ¿no? Era llevar el caso del señor Donato Cervantes, ¿no? A una demostración científica, no solo a una demostración científica para el mundo. No solo para las personas que me escuchan, yo pienso que... No. ¿Y cómo podía ser? Yo tenía un plan original, ¿no? Del método científico. ¿Cuál sería mi método científico para demostrar? Como yo tenía
como nosotros teníamos la documentación de que él sufrió un accidente grave a través de la historia clínica, el relato de la operación que se le intentó salvar el brazo en el 83 y declaraciones de muchas personas, podíamos demostrar que él sufrió una agresión brutal. Entonces teníamos que, ya que lo estoy viendo que está perfecto, ¿no?, su brazo, era demostrarlo a través de nuevos equipamientos como tomografía, resonancia magnética o angiotomografía, o sea, la prueba de decir que su brazo está perfecto. Si esos exámenes de angio-resonancia magnética me demostraban, me confirmaban, porque ya lo estoy viendo, ¿verdad?, y documentaban, entonces podríamos tener, digamos, el antes y el después. La gravedad, ¿no?, de todo eso y la prueba de que está bien. Entonces, si hubiese conseguido eso, yo creo que se hubiese podido tener el método científico para poder demostrar al mundo de una manera así absoluta de que los extraterrestres lo deben haber curado a él. Entonces, este plan plan original, ¿no?, fue digamos, mi ilusión, ¿no?, el sueño de un científico. Un científico tiene sus sueños, ¿no?, de todo su equipo, porque ni siquiera fui solo, ¿no? Siempre estuve apoyado por gente, ¿no?, que eran mis colaboradores, ¿no? Sin embargo, como se relata en el libro, ¿no?, ahí lo relata de una manera dramática, ¿no? ¿Por qué al final no llega a hacerse eso también, pues? Entonces ahí viene la complejidad de todo este fenómeno, pues el fenómeno en sí, de la realidad de ellos, de qué quieren, cómo son, cómo nos tratan, pues ese es asunto, pues, de otro, digamos, ¿no?, Otro nivel. más complejo, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, pues. También yo he podido estar en el Callejón de Huaylas, en el Callejón de Conchucos durante muchas noches, ¿no?, en lo alto del Cerro Cuncash, en otros lugares, y hasta ahora le puedo decir que la gente de los pequeños pueblos a los que no muchos preguntan son testigos de aparición de seres, de aparición de luces. Yo mismo fui testigo 2 noches de aparición de luces junto a mi primo. Así que verdaderamente quizá es el área del Perú donde muchas razas de seres se han enfocado para establecer contacto. Definitivamente. Perfectamente, esa es la conclusión cuando a veces en eventos internacionales, ¿no? Como te comentaba, Fran, ¿no?, Perú tiene pues tres grandes. Primero es su culinaria, se desenvolvió a nivel internacional. Segundo, su riqueza arqueológica e histórica de civilizaciones inexplicadas, Nazca, Cusco, etc., ¿no? Y en tercer lugar, su frecuencia de avistamiento de ovnis en la región de los Andes principalmente, ¿no?, la región del Callejón de Huaylas, ¿no?, haciéndonos pensar de que de repente estas civilizaciones, estos seres que visitan, pueden tener algún interés en la riqueza mineral, en la flora, en la fauna, o eventualmente en los tiempos pasados hasta haber construido bases en la región de los Andes. Por eso la elevada frecuencia de ellos estar presentes. Donato Cervantes y Vlado Capitán fueron testigos excepcionales de contactos avanzados. Acredito, yo creo que otras personas, no es que creo, existen relatos de otras personas que ven naves, que ven seres que bajan en la laguna, entran a la laguna, salen a la laguna, recogen plantas, ¿no? Entonces existe un gran número. Y quién sabe, existe también tal vez la posibilidad de que existen contactos avanzados de personas con estos seres, al estilo Vlado Capetano o Donato, que todavía no han salido a la luz, y tal vez de repente un día aparece, pues, ¿no?, estos relatos de cosas extraordinarias, ¿no? Sí, ¿no? Pero de toda la zona de la cordillera de los Andes que atraviesa nuestro territorio, creo también, como lo digo por experiencia personal, que en Ancash, en esa zona entre la cordillera blanca y la negra, Huaylas, Conchucos, ahí es como del punto caliente el más. Concuerdo totalmente. En Brasil, cuando me preguntan, ¿no?, sobre esa cosa, le digo, si ustedes me preguntan, doctor, quiero ir a conocer un lugar y tener alguna chance de ver uno de estos, ¿no?, ¿a dónde me iría? La Sierra del Ecuador, Brasil, en México, en España, las Antillas, Bermudas, ¿no? Le digo, si yo tuviese que recomendar, váyanse 10 días al Callejón de Huaylas, ¿no? Vayan, conozcan la riqueza geográfica, ¿no?, cómo es, ¿no?, las alturas, ¿no? Y yo, a mi modo de ver, las probabilidades, así, por una cuestión de presencia, de estar presente, son las más altas de ver alguna cosa relacionada a un avistamiento. Así es.
Bueno, señor Julio, muchas gracias por esta entrevista. En verdad ha sido un gusto conversar con usted y espero no sea la última vez. De hecho, habrán más. Así que bueno, mis saludos y nuevamente mi agradecimiento que le reitero, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchas gracias a ti ya, y espero que disfrutes sus espectáculos. ¿Ya? Así es. Hasta luego. Entonces, para Misterio Infinito Perú, nos vamos despidiendo. Gracias.